Siempre al amanecer, mi camino a recorrer me llama y me lleva, solo verse. Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a caminar el judaísmo junto a Ethel Barilka. ¿Qué tal, Ethel? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? Bueno, hoy un poco con el agua al cuello, porque vamos a hablar de Noaj y del diluvio. Sí, vamos a tratar de continuar un poquito la línea que habíamos comenzado la semana pasada de esta lectura de las parashot, de estas lecturas de las porciones de la Torá. Y bueno, hemos leído esta semana que pasó la parashá correspondiente a Noaj, a Noé y al diluvio, pero vale la pena a lo mejor aclarar ya desde un principio que este no es el único tema que hay en esta sección de la Torá, ¿sabes? Todos nos quedamos con Noaj porque Noaj es el primer tema, pero en esta parashá hay un tema no menos importante, que es el de la Torre de Babel, no solo el de Noaj, ¿no? Uh-huh. Y si miramos un poquito la parashá en términos generales, creo que se destacan algunos aspectos que a lo mejor podemos tratar juntos de descifrar, ¿no? Por un lado es una parashá de mucho caos, ¿sí? Y también es un relato o dos relatos de mucho silencio. Es como que hay mucho caos, hay poca comunicación, no queda muy claro qué es lo que pasa, ¿no? El mundo es destruido y cuando emerge después de esto Noaj del diluvio, cuando termina el diluvio, estamos ante un nuevo pacto. Entonces toda esta historia a veces es un poco difícil de entenderla más allá de otras del relato folclórico acerca de los animales que entran, ¿sabes? Que entran a la... Uh-huh. al arca y que todos tenemos ese recuerdo infantil. Sin embargo, aquí hay una historia bastante terrible, diría yo, ¿no? De un hombre que es un hombre justo, así lo define el texto, Ish Tzadik, pero por otro lado, también el texto se encarga de marcarnos que el tema de que era un hombre justo en su generación, o sea que era justo si lo comparamos con otros, pero no necesariamente es el ideal del hombre completo, ¿sí? que uno aspira, sino que comparado con lo que pasaba en ese momento, Noaj se destaca por ser mejor, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos primero este tema de la relatividad un poco de qué es lo que es el ideal del hombre. Esta parashá también nos plantea un cuestionamiento que existe hasta el día de hoy, ¿no? Y es si la naturaleza del hombre es buena o es mala. La expresión de Dios después del diluvio es que no va a volver a destruir el mundo porque le quedó claro que el hombre o que la condición humana, digamos, es de maldad, es mala. O sea, el hombre es malo desde sus inicios. Es como si Dios estaría un poco frustrado o enojado de su propia creación, o tal vez de una idealización de su propia creación, y de alguna manera es como que baja las expectativas. No sé si queda claro esto. Uh-huh. Y al bajar las expectativas, ya no es un hombre que recibe la libertad absoluta como la había recibido en Bereshit, sino que es un hombre que en el cual Dios entra con él en un pacto, y en un pacto hay dos partes, está lo que yo hago y está lo que tú haces. O sea, hay como un compromiso de ambas partes. Yo no confío plenamente en ti, por lo tanto vamos a hacer un pacto. ¿Se entiende? Uh-huh. Y esto es algo muy diferente a lo que leímos en la parashá anterior, donde el hombre es creado, donde se le da la orden de poblar la tierra, donde prácticamente no se le ponen limitaciones. Sin embargo, nos encontramos en este episodio ante una realidad completamente diferente, ¿no? Un hombre que por no tener limitaciones no sabe cómo usar su libertad de alguna manera, y nos dice el texto que la tierra se había llenado de iniquidad y por eso Dios tiene que intervenir. Es como que no hay límites en lo que el hombre quiere y quiere poseer, y por lo tanto Dios de alguna manera interviene a través del diluvio. Ahora, si prestamos atención, decíamos antes el tema de la Torre de Babel, fíjate que la palabra diluvio en hebreo
no tiene nada que ver con agua. La palabra diluvio en hebreo se pronuncia Mabul, y si tomamos la palabra Mabul y la palabra Babel, tienen una similitud musical muy, muy cercana, así como una semejanza lingüística, y las dos tienen que ver con el concepto de confusión. En Babel, en la torre, se mezclan las lenguas, ¿sí? O sea, lo que Dios hace es intervenir para que no haya una sola lengua, y en el Mabul hay una situación de confusión y caos, que es muy interesante de ver entonces la relación entre estas dos cosas. En la torre tenemos algo también muy interesante. Después del diluvio, después de la destrucción, después del pacto, los hombres de cualquier manera parece que no entendieron cómo tiene que funcionar la cosa, y de hecho podríamos decir que la Torre de Babel es un intento de gobierno autoritario, ¿sí? En el cual todos se tienen que regir por la misma medida, todos se tienen que regir por la misma lengua, etcétera. Por lo tanto, hay aquí una intervención para decir, bueno, las cosas así no van. No, a mí no me interesa la uniformidad, me interesa la mezcla, me interesa que cada uno tenga su particularidad. O sea, que es interesante ver la relación en el sentido de confusión que las dos partes de la parashá nos plantean. Uh-huh. A mí hay una cosa que me llama la atención, igual es una tontería, pero si Dios es todopoderoso, ¿cómo es que hace una creación y un par de generaciones después dice, tengo que hacerlo todo otra vez, porque me equivoqué? O sea, no, primero que no lo hace todo otra vez, ¿sí? No es que crea otro hombre, ¿sí? Sino que de alguna manera hay una intervención para corregir. Yo no creo que podamos decir me equivoqué o no me equivoqué. Primero que somos, digamos, es muy difícil que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, podamos ponernos, ¿sí?, en lugar de. Lo que sí podemos es tratar de interpretar. Y en eso lo que sí parecería, o podríamos arriesgarnos a decir a lo mejor, es lo que te comentaba antes. O sea, que sí, en el episodio de Bereshit, en la creación, el hombre recibe el mandato de dominar la tierra, de poblarla, ¿ok? Y de alguna manera, y después cuando es expulsado del Edén, tiene que trabajar para comer, para producir, ¿sí? Uh-huh. Y tiene todas las posibilidades de elegir. Dios crea una criatura que tiene libre albedrío, y esa es la clave tal vez de lo que tú preguntas. No es me equivoqué, sino que el hombre ha elegido mal, y como el hombre ha elegido mal, aparece la intervención divina para intentar de alguna manera no corregir, sino, fíjate bien, otra vez pactar, decir, ok, estas son mis obligaciones, pero estas son las tuyas, y de aquí derivan lo que conocemos como los 7 preceptos de los hijos de Noé. Uh-huh. ¿Okay? Nosotros normalmente asociamos, por ejemplo, el no matarás con los 10 mandamientos, pero el no matarás aparece ya aquí, o sea, no dicho de esa manera, ¿sí? Uh-huh. Pero la prohibición del asesinato o el concepto de que no se puede derramar la sangre, ¿sí? Que quien derrame la sangre del ser humano, su sangre será derramada, ese concepto ya aparece aquí. O sea, hay que establecer normas, porque los seres humanos parecería no pueden vivir en un mundo que es ideal, sino que necesitan, porque no pudieron elegir o no podemos elegir, necesitamos normas, necesitamos reglas. Piénsalo, si tú quieres, también en la actualidad, ¿ok? Entonces, uh-huh, el hombre necesita de estas reglas para poder funcionar. Entonces, los 7 principios básicos están allí, ¿ok? Y fíjate qué interesante, que uno habla de la prohibición de matar, pero el otro habla de la obligación de establecer tribunales. O sea, que no se puede juzgar sin poner tribunales. Es un mandamiento universal la existencia de los tribunales. Uh-huh. ¿Sí? O sea, que para regir al mundo hace falta poner un poco de orden. Esa sería tal vez lo que podríamos decir, que si Babel y el Mabul crean momentos de confusión, el pacto posterior viene a ponernos orden. Y fíjate que enseguida después del diluvio viene el arco iris como símbolo de este pacto,
Y Dios dice, entre otras cosas, que a partir de ahora el mundo tendrá sus estaciones, tendrá sus inviernos, tendrá sus veranos. Habrá algo que esté ordenado, de lo cual nuestros sabios aprenden que parece que antes no era así, ¿sí? Durante el primer periodo de la creación. Entonces también de ahí podemos inferir que si el mundo no está regido por un ciclo natural como el que nosotros conocemos, también es más difícil para el hombre vivir. Si tú no sabes si vas a tener alimentos porque no sabes si viene el verano, matas a tu vecino para comer, ¿okay? Por decirlo de alguna manera. O sea, es la violencia que se genera en el primer momento, es lo que Dios viene a decir, bueno, vamos a poner aquí los límites, ¿no? Y creo que es muy muy interesante estos dos episodios en ese sentido. Bueno, muy bien. Y aparte, estos dos palabras que tú mencionabas, Mabul y Babel, y mencionabas la confusión, que en hebreo es Bilbul, ¿no? O sea, claro, exacto. Que es exactamente de lo que viene a hablar esta parashá. Y bueno, esto es un poco el camino, ¿no? O sea, nosotros recién empezamos a leer la Torá. La semana pasada vimos cómo se nos dan las pautas y como ahora ya hay que poner normas porque esas pautas no siempre se saben y se siguen como se debe hacer. Exactamente. Ahora, permíteme una pequeña observación. Fíjate también, si ya hablabas de las palabras, que lo que nosotros decimos en español el arca de Noah, el arca de Noé, en ivrit se llama Teivá. Y Teivá es también palabra. ¿Ok? Entonces también podemos pensar, así los dejo con una reflexión, que parecería que la palabra es aquello que nos ayuda a los seres humanos a poder poner orden, a poder restablecer el pacto, a restablecer la vida. Cuando hay comunicación, no de alguna manera en esa palabra, en esa teivá, ¿sí? Es lo contrapuesto a la confusión. Bueno, y con estas palabras tuyas nos despedimos justamente hasta la semana que viene, que vamos a seguir tratando de recorrer la parashá desde estas ópticas un poquito más esclarecedoras, más allá de lo evidente, lo que decíamos de la historia que recordamos de Noah o de la película de los 10 mandamientos y la Torre de Babel y todas estas cosas. Así que penetrando un poquito más, caminando más junto contigo el judaísmo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti. באופק נוגע